santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y busquen por favor Romanos capítulo 13, el versículo 9. Romanos 13, versículo 9. El domingo pasado terminamos con la 10ª regla, que era no codicies, ¿verdad? Y ahora vamos a terminar este mes hablando de 2 cosas más. Vamos a hablar acerca de esta semana de amar al prójimo, y la próxima semana vamos a hablar acerca de amar a Dios. Claro está que amar a Dios debió haber sido primero, y sin embargo lo vamos a dejar de último para darle más enfoque, más importancia, porque Él se lo merece, ¿no es así? Y terminamos esta serie de estudios hablando acerca de nuestro Padre Celestial y de nuestro amor para con Él. La primera vez hablamos acerca de amar a los hermanos. Hicimos un descanso entre las 4 reglas que eran de Dios y las 6 reglas que eran para con el prójimo, y pusimos ahí el amar a los hermanos en medio para hacer un poquito de separación y podernos enfocar mayormente en la organización o el orden de los diferentes de las diferentes reglas que estamos estudiando en cuanto a nuestro hogar, esta familia. Sabemos que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y yo no sé de ustedes, pero yo he aprendido más en estos 3 meses que llevamos estudiando las reglas del hogar que nunca antes estudiando acerca de los 10 mandamientos. Y le doy gracias a Dios por eso. Y espero que al terminar este mes, que no nos olvidemos de las 10 reglas del hogar. Ojalá ustedes las tienen impresas ahí en las paredes de la casa, en algún rótulo, en la refri, en el espejo del baño, donde lo están viendo seguido y donde lo vamos a estar repitiendo a nuestros hijos, y guiar nuestra casa, nuestra familia, de acuerdo a estas reglas. Una de las cosas que más me gustan acerca de las reglas del hogar es el hecho de que estamos viviendo bajo la enseñanza de Dios. No son reglas que su pastor se inventó. No son reglas que me senté yo con los líderes y les dije a los líderes: miren, vamos a analizar esta cosa y vamos a inventarnos unas reglas para guiar a las familias del centro de vida. No, mis hermanos, no son de su pastor, no son de su líder de sección, no son de su líder. Estas reglas vienen directamente de Dios mismo. Y por eso me encanta cuando estudiamos estas reglas del hogar. Aquí en estas reglas no hay falla, mis hermanos. Si tú y yo obedecemos estas reglas, nos va a ir bien en nuestro hogar. Pero si desobedecemos estas reglas, podemos contar con el hecho de que no vamos a ser bendecidos, de que no nos va a ir bien. Y cantidad, bueno, mira, ni levantemos la mano, porque yo sé que todas las familias del centro de vida damos testimonio de que quien desobedece estas reglas va a sufrir la consecuencia dentro del hogar. Amén. Siempre es así. Por eso me encantan, porque vienen directamente de la palabra de Dios. No son reglas, mis hermanos, para ser argumentadas. No debemos de entrar en argumentos sobre estas reglas. Estas reglas así son. No debemos de discutirlas o ponerlas en duda. Son reglas para ser aceptadas porque vienen directamente de la palabra de Dios y puestas en práctica en nuestra vida. Hermanos, yo crecí en un hogar cristiano bajo la enseñanza de padres que amaban y que servían a Dios. Papá era pastor antes de que yo naciera. Cuando yo tenía 7 años, le vi abandonar todo lo que tenía aquí en los Estados Unidos: casa, carro, muebles, todas las cosas, para irnos a vivir a Nicaragua sin hablar ni una sola palabra de español. No podía decir buenos días. Bueno, tal vez estoy exagerando, tal vez eso sí sabía decir, pero no hablaba para nada español. 14 años después de haber vivido y servido como misionero, ahí es donde aprendí a hablar español. Ahí es donde me hice uno de ustedes, y Dios cambió mi corazón y me dio un corazón hispano. Ahí es donde salí yo.
Pero 14 años después yo vi a mi papá hacer la misma cosa. Allá en los 14 años que vivíamos nos habíamos hecho de una pequeña finca de 3 manzanas. Teníamos nosotros ganado, teníamos caballos, teníamos todo tipo de animal, monos, loras, venado, todo ahí en la finca que nosotros. Y yo vi a papá abandonar todo eso y venir acá y comenzar de cero otra vez. ¿Por qué? Porque le importaban más las cosas del Señor que los bienes materiales. Él sabía que Dios se lo había dado una vez, se lo podía dar 2, se lo podía dar 3, se lo podía dar 4, ¿no es así? Y eso me pasó a mí, eso me enseñó a mí. Y yo le agradezco por esas cosas que Él me ha enseñado. Y dije todo esto para decirles que a pesar de haber crecido en un hogar cristiano, con padres que amaban a Dios, la regla que aprendí en casa era la de ser obediente a lo que mi papá decía. Al igual que todos ustedes, me imagino. ¿Cuál era la regla del hogar? Cuando papá dice algo, nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque papá ha dicho. Y aunque era en un hogar cristiano, mi papá era pastor y misionero y todo eso, esas eran las reglas que condujeron en mi familia también. No eran las 10 reglas, no eran los 10 mandamientos, no eran las 10 reglas del hogar. Papá nunca me sentó a decirme, Ricardo, ¿qué dice la número 5? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, haz caso, hijo. ¿Por qué? Porque lo ordena Dios. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? ¿Cuántos de ustedes están enseñando honestamente de esa manera en su hogar el día de hoy? Entonces ya regresamos a lo que papá dice, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Debiera ser así? No debiera ser así. A menos de que estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Pero debemos de obedecer a Dios y papá debiera de usar las reglas de Dios y por eso es que debemos de ser obedientes a Él. Papá debiera de estarnos guiando en las cosas del Señor. No puedo decir que mi papá no me guió en las cosas del Señor, pero nadie le enseñó a utilizar las 10 reglas del hogar para hacer las cosas. Sino que Él simplemente conocía las reglas y Él nos iba a dirigir de acuerdo a eso. Pero no nos daba a nosotros nada con qué trabajar. Porque entonces mamá vendría después y dice, a ver, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Bueno, la regla es la número 5, honra a tu padre y a tu... Ok, magnífico. La de no robar, la de no mentir, la de no codiciar. Todos teníamos que haber crecido con eso para poder enseñar a nuestros hermanos menores, para poder enseñar a los otros miembros de la familia, para poder enseñar a nuestras amistades. Pero si lo único que sabemos decir es porque papá dijo, pues entonces dejamos mucho que desear, ¿no es así? Mucho que desear. Aprendí a no preguntar por qué. Porque siempre que lo hacía, la respuesta era porque yo digo. ¿Esa era la respuesta que recibían ustedes también? Papi, ¿pero por qué? Porque yo digo. Y luego lo añadía con el hecho de que, y algún día cuando tú seas papá, tú podrás decir lo mismo. ¿Ya? Cuando tú tengas tus hijos, tú les puedes decir así, de esa manera también. Y sé que mi papá decía eso porque lo aprendió de mi abuelo. Y mi abuelo de mi bisabuelo. Y así se viene pasando esto en cadena. ¿Ok? Y conste que hay ciertas cosas que no tienen explicación y que simplemente tenemos que obedecer, mostrando fe y confiando en Dios. Hay cosas que papá no puede explicarte debido a la edad o todas esas cosas y te tiene que decir, mira hijo, tú no estás preparado para eso, yo te lo explicaré en otro tiempo, pero espérame porque ahorita no está bien que tú recibas esto. Amén. Pero nosotros no damos esas explicaciones. Nosotros simplemente decimos porque yo digo. No me aprendí de memoria los 10 mandamientos con el fin de meditar en ellas.
para acercarme y experimentar una relación más cercana e íntima con Dios, sabiendo que sin Él nunca podría obedecer los mandamientos. Pero si se me hubiera hecho aprender desde pequeño y repetirlo en casa y todo el tiempo, y esas hubieran sido las reglas que para manejar o dirigir el hogar y guiar al hogar, probablemente las cosas podían haber sido un poco diferentes, ¿no creen ustedes? Y creo que debemos de... ¿Cuándo piensan ustedes que sería buen momento para iniciar este tipo de enseñanza en la casa? ¿Cuándo piensan? No esperamos hasta el 2020. Ya de una vez, ¿no? Ya que la aprendimos, ya aprendamos de una vez. Pero ¿saben qué? No los vamos a aplicar si no las sabemos de memoria. ¿No es así? Entonces tú y yo tenemos que aprender estas cosas de memoria y tenemos que vivirlo repitiendo a nuestros hijos en todo tiempo para que lo puedan aprender. Yo más bien pasaba luchando por cumplir los mandamientos. ¿Y ustedes? ¿Han luchado por cumplir los mandamientos? ¿Cuántos de ustedes de veras le han puesto? Yo voy a tratar de vivir los mandamientos. ¿Cuántos lo han hecho de corazón? A ver, levanten la mano para yo ver. No soy el único. ¿Y qué tal les fue? ¿Cuántos lograron la meta? ¿Nadie tuvo éxito? Es que, hermanos, es que no están allí para ser cumplidas. Tú y yo no las podemos cumplir, a menos de que Dios nos ayude. Están allí para enseñarnos que debemos buscar a Dios. Y con Dios no hay nada imposible. Podemos cumplir hasta lo imposible. Pero si tú y yo, por mucho que luchemos por cumplir los 10 mandamientos, vamos a caer y caer y caer, así como lo hemos hecho. Y nunca lo vamos a lograr. Porque para lograr esto, tiene que ser Dios quien cumple, no uno. Y Dios sí puede cumplir. Y puede ayudarnos a cumplir, pero tenemos que estar completamente sometidos a Él. Luego comprendí que las reglas del hogar estaban ahí como un espejo para indicarme cómo iba yo en mi relación con Dios. ¿Qué tal me estaba aferrando a Él? ¿Qué tanto lo estaba yo buscando? ¿Qué tanto no me estaba alejando de Él? Al ver que no podía cumplir este mandamiento y el otro mandamiento, me daba cuenta que mi relación con mi Padre Celestial no era lo suficiente fuerte como tenía que ser para poder vencer. Y así de esa manera las reglas me servían para buscar más de cerca a mi Señor. ¿Ok? Buscar más de cerca a mi Señor. Porque solo con Él es que podré vencer. Vamos a Romanos 13, el versículo 9. Y miremos lo que podemos aprender hoy. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digamos la última parte juntos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a quedarnos el día de hoy para ver qué es lo que podemos aprender en el versículo 9 de Romanos 13. La primera cosa que quiero que notemos es que reglas 6 al 10 se resumen en amar al prójimo. Reglas 6 al 10. Comienza con no adulterarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Esos son del 6 al 10. Y eso se resumen en amar al prójimo. Dios había dado a Moisés 10 mandamientos, los cuales tenían que ser repetidos y enseñados a los hijos de la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, en todo tiempo y en todo lugar. No solamente durante las fechas septiembre, octubre y noviembre, ¿ok? Del año 2019, sino que en todo tiempo y en todo lugar debemos estar manteniendo en mente las 10 reglas que hemos estudiado. Nosotros siempre tenemos una tendencia de complicar las cosas más sencillas y simples, ¿no es así? Tienes un juego, miren, yo voy con los jóvenes de Intino los viernes en la noche
Y ya cuando vamos terminando, ya comimos y ya cantamos y ya oramos y ya dimos el estudio. Y algunos van sacando las tarjetitas esas del juego 1. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han jugado 1? ¿Cuántos lo han jugado últimamente? Miren, todo lo han complicado. Era bien fácil. Lo que decía la tarjeta, eso era lo que se hacía. Pero los jóvenes le han añadido un montón de reglas. Yo voy viendo que van poniendo uno y como es del mismo color, van poniendo del uno. ¿Y en qué planeta se inventó ese juego? Pero ellos juegan así. Nunca podemos jugar una cosa sin complicar las cosas. Siempre estamos queriendo hacerlo un poquito más difícil, ¿Por qué? No hay necesidad de hacer. ¿Y saben qué? Lo mismo hicieron con las 10 reglas del hogar. Dios nos dio 10 reglas, vinieron los religiosos y creen ustedes que le añadieron otra docena. Escúchenme, cientos y cientos y cientos de reglas. Eran tantos que ni se podían acordar cuáles eran las reglas. Todo lo complicaron, todo lo hicieron difícil. Estaba tan sencillo: no matarás. Ellos ponen aquí, meten como 40 diferentes cosas que tienen que ver con el matar. Y añadían cada día más y más. Y venía otro y va a comprobar su superioridad espiritual. ¿Cómo? Añadiéndole otra regla. Mis hermanos, Dios nos dio 10 porque con 10 es suficiente. No importa la regla que tú te inventes ahorita, yo te los puedo hacer que quepen entre los 10 mandamientos. Y bien sencillo. Bien sencillo. Ustedes me dicen, a ver, de ir a la iglesia los domingos. El primero, ¿qué te parece eso? Y el cuarto también, santifica el día del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de Él. ¿No caben en esos 10? ¿Verdad que sí? Y podrían, o sea, las que ustedes me inventaran, eso yo te los coloco ahí entre los 10 mandamientos de alguna manera y otra, y cualquier persona lo puede hacer también. Pero nosotros siempre tenemos esa tendencia de complicar. Cuando viene Jesús a la tierra, ¿saben qué dice Él? Todos estos 10 mandamientos que nos dio mi Padre Celestial lo podemos reducir a 2. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a uno mismo. Y luego, antes de regresar a la presencia del Señor, le dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros así como los amo yo. Entonces los redujo a 3. Y ahí están, más sencillo todavía. ¿Cuál es la secta? No te preocupes, solo apréndete los 3. ¿Debo tener otros dioses ajenos? No, ¿por qué? Porque vas a amar a Dios con todo tu ser. No hay lugar para amar a otro Dios. ¿Amén? Bien sencillo. ¿Debo de golpear matar a este individuo? No, porque ese es tu prójimo. Y debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Quieres que te maten a ti? No. Pues entonces. Bien fácil. Los redujo, los simplificó, los hizo más sencillo. Nuestro texto nos está enseñando que las reglas 6 al 10 tienen que ver con amar a nuestro prójimo. Y siguiendo el ejemplo de Jesús aquí en el Centro de Vida, hemos intentado no complicar las cosas, sino hacerlas más sencillas y simples, con el fin de asegurarnos de cumplir la misión de hacer discípulos que el Señor Jesús nos ha dado. Según Efesios capítulo 4, versículo 12, el trabajo de cada miembro del Centro de Vida es llevar a cabo la obra del ministerio. ¿No es así? Según Mateo 28, 19 al 20, la obra del ministerio es hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos y enseñándoles a vivir conforme a todas las cosas que Jesús nos enseñó. Según Efesios 4:11, mi trabajo como pastor y el trabajo de algunos en el centro de vida va a ser el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es hacer discípulos. ¿Qué tan difícil es eso, hermanos? El trabajo de su pastor, el trabajo de su líder de sección, el trabajo de su líder de centro de acción es perfeccionar a los santos, quienes son ustedes, los miembros del centro de vida, para la obra del ministerio, el cual es hacer discípulos a todas las naciones. ¿Está complicado eso? Entonces, cuando vengo yo y les digo, necesitamos servir, evangelizar y discipular para cumplir la visión, ¿estoy echando mentiras o eso es precisamente lo que debemos hacer? Pero nosotros lo vamos a complicar. Nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Nosotros vamos a añadirle cosas. La única tarea suya en forma de misión como iglesia es el de hacer discípulos. Punto final. ¿Qué es lo que Jesús manda hacer? Discípulos. Eso es todo. Ni tendríamos que venir acá el domingo, con tal de que todos estuvieran haciendo discípulos. Lo bueno es que venimos porque el Señor nos dice que vengamos. ¿Para qué? Para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y lo haríamos con tanto nacimiento nuevo cada semana. Si tan solo nos dedicáramos a servir, evangelizar y discipular. Pero para ello todos necesitan saber las cosas más básicas de lo que es ser un discípulo. Y yo aumento mi conocimiento de Dios todos los días. Espero que ustedes también. Y deben hacerlo. Pero cuando se trata de nuestra congregación, mis hermanos, insisto en no desviarnos de la simplicidad y la sencillez con el fin de llevar a cabo nuestra misión, porque le vamos a rendir cuentas a Jesús si no lo hacemos. Y esta misión, escúchenme, no es de adultos. Hasta los niños son miembros de la iglesia y es trabajo hasta de los niños. Y por eso es que trabajamos de la manera en que nosotros trabajamos, porque cada adulto, cada joven y cada niño que tiene la capacidad de servir, evangelizar y discipular, debieran estarlo haciendo. Obviamente los niños lo harán a otro nivel con sus compañeros, llevándolos al club infantil, ayudándoles a aprenderse el versículo, a hacer el dibujo y otras cosas, explicándoles la lección si es que no la entendieron. Pero cada quien debemos estar discipulando. Satanás con sus mentiras ha logrado hacernos creer que no se trata de nadie más que de nosotros. Siempre les he dicho que nuestra vida se trata de relaciones y que la más importante es la relación con Dios y luego la relación con nuestro prójimo. Siempre les he dicho eso, pero Satanás siempre ha venido con su astucia y ha tratado de hacer que esto no se trate ni de Dios ni de nuestro prójimo, sino de nosotros mismos. Nos olvidamos de la misión y nos dedicamos a intentar cumplir lo imposible, las reglas, con el fin de ganarnos el favor de Dios, ignorando por completo a las demás personas. ¿Qué parte de porque de tal manera amó Dios al mundo es el que no podemos entender? Escúchame bien, Satanás sabe muy bien que tú y yo nunca vamos a crecer en nuestra relación con Dios si es que ignoramos a las demás personas. ¿Entienden eso? Tú puedes leer la Biblia de pasta a pasta todos los días si tú tuvieras la habilidad.
Y no vas a mejorar en tu relación con Dios si tú ignoras a las demás personas que viven en nuestro mundo. Si tú ignoras a los que trabajan contigo, si tú ignoras a tus familiares que no tienen a Jesús, si tú ignoras a esos amigos que juegan fútbol contigo, si tú ignoras a tu vecino, si lo estás ignorando, escúchame, nunca, nunca, nunca vas a crecer en tu relación con Dios. Porque la razón por la cual Él nos tiene aquí en la tierra es para que las demás personas lleguen a tener la misma relación con Él que la que tenemos nosotros con Él. Entonces, si piensas que al ignorar a las demás personas y venir a la iglesia y ser fiel a las actividades que hacemos, te equivocas mucho. Si no tenemos ningún interés en ganarnos al prójimo y en servir al prójimo, no tenemos ningún interés en crecer espiritualmente. Porque esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. La segunda cosa que quiero que miremos es que reglas 1 al 5, aunque indirectamente, están ligadas al amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, las reglas 1 al 5 son, las primeros 4 tienen que ver con Dios y luego la quinta tiene que ver con honrar a nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? A nuestros padres. Y esa regla 1 al 5 no tienen nada directamente, pero indirectamente tienen que ver con amar al prójimo. Déjenme decirles cómo. Dios y nuestros padres no son el prójimo, ¿ok? Están más cerca que el prójimo. Pero necesitamos comprender que nuestra vida aquí en la tierra se trata de relaciones con cada una de estas personas. Ya sea Dios, ya sea con nuestros padres y familiares, o ya sea con el prójimo. Todos están íntimamente relacionados, entretejidos, por decirlo así. Nuestros padres terrenales son lo más cercano a Dios que tenemos aquí en la tierra. Se supone que Dios va a cuidar de nosotros cuando seamos chicos, ¿no? Que va a guiarnos en los caminos correctos, que va a proveer para nosotros techo, que va a proveer para nosotros alimento y todo eso, pero lo hace por medio de nuestros padres. Y nuestros padres tienen ese mismo sentir que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Todos nosotros diríamos, ¿qué clase de padre es el que, yo no sé de ustedes, pero vi en el norte que pasó el bus escolar y habían 2 chicos ahí afuera sin ningún abrigo ni nada? Y el chofer del bus se bajó para subirlos porque había nieve y hielo y todo eso. Y yo dije, ¿qué clase de padre enviaría a su hijo así a esperar el bus? Y tú y yo diríamos las mismas cosas, haríamos esa observación. ¿Qué clase de padre no alimenta a su hijo, no tiene cuidado de ellos? De hecho decimos, ¿es buen padre o es mal padre? Pero cuando se trata de Dios, nuestros padres terrenales son los más cercanos a Dios que nosotros tenemos. Y deben de jugar bien su papel de padre, porque por medio de ellos muchas veces es que los hijos llegan a tener el concepto que tienen de Dios y llegan a aceptar a Dios como único y suficiente Salvador. En cada boda intento enfatizar el hecho de que el marido juega el papel de Jesús y la esposa juega el papel de la iglesia. Y trato de hacerlo porque eso es lo que simboliza la unión del hombre y la mujer. Es la relación de Jesús con su iglesia. El papel que le corresponde a nuestros padres es el papel de Dios Padre. Y así como amamos a nuestros padres, así debemos amar a nuestro Padre Celestial. Así como Él cuida de nosotros y provee para nosotros y si nos protege, así también nuestros padres deben de proveer y protegernos. Tan entretejidas están
que el no tener la relación correcta con cualquiera de ellas afectará la relación con la otra. Tú no honras a tus padres, tu relación con Dios no está bien. Tú no amas a tu esposa, tu relación con el Padre no está bien. Tú no te sometes a tu marido, tu relación con el Padre no está bien. Y si tu relación con el Padre no está bien, ¿cómo va a estar tu relación con las demás personas? Arruinada también, ¿no es así? Entonces están tan entretejidas las relaciones que es por eso que debemos de prestar atención a todas las reglas. Es imposible tener una buena relación con Dios y odiar a tu hermano o tu prójimo. Dios lo ama. Dios ama a tu prójimo. Y cuando tú odias al prójimo, tú no estás en sintonía con Dios. No estás sincronizado con Él. Vas mal. No se puede. De hecho, Dios mismo nos dice, el que dice que ama a Dios y odia a su hermano, el tal es mentiroso. Entonces necesitamos tomar en cuenta eso. Ahora, yo no sé de ustedes, pero yo tengo problemas en esta situación. A mí me cuesta perdonar, ¿y a ustedes? De hecho, yo te puedo decir que hay algunas personas en este momento que yo no me llevo muy bien con ellos. ¿Y usted? Y que si me tocara ir en este momento a pedirle perdón, híjole, me sería bien difícil. ¿Y a ti? Pero si no lo hacemos, ¿cómo queda nuestra relación con Dios? Esta semana antepasada me senté yo y platiqué por largo rato con alguien con quien no me había llevado bien por unos cuantos meses o años. Me dio gusto. Me dio gusto antes de que mi papá falleciera poder arreglar cuentas con él. ¿Sí? Pero, ¿cuándo es que lo vamos a hacer? ¿Cuándo es que vamos a dar el paso? Es que estoy esperando, hermano Ricardo, el momento oportuno. ¿Y cuándo es el momento oportuno? ¿Me lo puedes señalar en el calendario, por favor? Creo que es el viernes 13. Lo vas a ir a matar tú el viernes 13. El último punto es una pregunta. En el verso dice amarnos a nosotros mismos. Y la pregunta que quiero hacerles es: ¿cuánto nos amamos? ¿Cuánto te amas tú? Recuerden que todas las reglas están íntimamente ligadas a amar al prójimo. Entonces la desobediencia a todas estas reglas dañan, destruyen y terminan matando. La pregunta es: ¿pero a quién? A uno mismo. Porque el no amar al prójimo te lleva a una mala relación con Dios. Llegas y le pides ayuda y la vas a obtener. Pides dirección y la vas a obtener. La respuesta es no. La respuesta es no, porque no estamos siendo obedientes a su palabra. Nuestra relación con Él no es lo que debiera ser. Cuando nuestra relación con papá está bien, podemos ir y pedir lo que querramos. Y Él con gozo contesta, así como a nuestro Señor Jesús. No había nada que Jesús no podía pedir al Padre y el Padre lo hubiera hecho. Pero mira la relación que tenía Jesús con el Padre. Mira la relación que nosotros tenemos con el Padre. Yo pienso que si nos amamos, vamos a dedicarnos a hacer cosas que nos van a beneficiar. Miren, aquí nomás.
¿Cuántos de ustedes comen cosas que saben que no son saludables para ti? El doctor ya te dijo, eso no es saludable para ti. Ay. Entonces, ¿cuánto te amas tú? Tú mismo te estás matando. ¿Sí? Ay, hermano Ricardo, pero es que es tan rico. Yo sé. Casi todas las cosas que nos dañan lo son. Pero ahí es donde está la cosa. Si van a decir, mira, si nos amáramos más, ¿no nos cuidaríamos mejor, hermano? No haríamos un poquito de ejercicio y tratar de mantenernos. Pero llega un día cuando nosotros simplemente... Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y esto no es correcto. Esto no es correcto. ¿Saben? Si tú y yo realmente nos amamos, nos vamos a dedicar a servir, evangelizar y discipular. No hay ninguna duda de eso. Yo te aseguro que si tú te amas, tú vas a servir a Dios con todo tu ser, porque eso te beneficia. Tú vas a evangelizar de Jesucristo. No porque beneficia al otro, pero también porque te beneficia a ti. Vamos a discipular porque nos va a beneficiar. Ya la tarea no va a ser tan pesada. ¿Por qué? Porque ahora tengo este otro hermano que ha sido discipulado, que va a entrarle también conmigo. Amén. Yo le doy gracias a Dios todos los días por los líderes que nos ha dado en nuestra iglesia. Me ayudan a mí a llevar la carga. No podría yo sin la ayuda de ellos. Y qué bueno que están ahí. Y si yo los entreno bien, ¿no es para beneficio propio, mis hermanos? Van a poder servir mejor al Señor. Y eso es una manera de yo poderle decir al Señor, te amo, estoy haciendo esto, pero no para ninguna recompensa monetaria, sino para que tú sepas cuánto te amo. Recibe esto en sacrificio, para que sepas cuánto te amo. ¿Y quién de nosotros va a poderle dar más a Dios de lo que Él nos va a dar a nosotros? No hay. Entonces, aunque no lo hagamos con ese sentir o con esa intención, siempre tú vas a salir más beneficiado y más bendecido por Dios. Especialmente si nuestra actitud es hacerlo simplemente porque le amamos. Pero no puedes cumplir las reglas del hogar y no ser bendecido por Dios. Él bendecirá su palabra. Entonces, mi hermano, ¿cómo vamos a amar al prójimo cuando ni siquiera nos amamos a nosotros mismos? Si no te preocupas por ti mismo, ¿por qué te vas a preocupar por este otro individuo? Entonces, nos conviene amarnos. Porque entre más nos amamos, más podremos amar a Dios y más podremos amar al prójimo. ¿Qué les parece? ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Okay. Y mi amigo, quiero que sepas que lo que más deseo para ti en este momento es una relación con Cristo Jesús, porque de eso se trata la vida. Y si tú no tienes una relación con Él, pues déjame decirte, puedes ganar mucho aquí en la tierra, pero al terminar esta vida no tendrás absolutamente nada a qué acudir. Y lo que tienes aquí en este mundo no te lo vas a llevar contigo. Es mejor tener una buena relación con Dios. ¿Saben qué? Yo vivo en mi casita, yo tengo una camioneta y tengo un poquito de dinero en mi cuenta bancaria en este momento. Pero yo lo daría todo. Yo lo daría todo por mi esposa. Yo lo daría todo por mis hijos, por mis nietos.
No por todos juntos, por cada uno de ellos. ¿Me están entendiendo? Esas cosas, cuando yo los comparo con mi esposa o con mis hijos o con mis nietos, voy a ir más allá. Yo lo doy todo por ti. Mi relación contigo es más importante que mi casa, o mi camioneta, o mi cuenta bancaria. Y no estoy exagerando. Relaciones son los que valen acá, no las cosas materiales. Regresemos a Dios y a las personas al lugar que les corresponde, mis hermanos. Porque si no, estamos desperdiciando nuestra vida aquí. Vamos a ponernos en